Buenos días, Dios me los bendiga. Amén. Hermanos, sean bienvenidos a la clase de hoy. Está un poco frío, pero aquí estamos bien, gracias a Dios. El día de hoy vamos a examinar rápidamente los últimos libros de la Biblia. Y vamos a estar hablando acerca del regreso del exilio de Judá de regreso a Jerusalén. La lectura de hoy se encuentra en Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 2, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías. En el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino, de palabra y por escrito, lo siguiente: así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Amén. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por hoy, por bendecirnos, por cuidarnos, por traernos acá nuevamente a examinar tu santa palabra. Gracias, Dios mío, por haberla dejado para que nosotros la leamos y aprendamos de ella. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están acá, los que están viendo en sus casas. Permite, Señor, de que todos estén bien. Cuídalos, Señor, y protégelos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. En la lección de hoy, como estaba mencionando, se trata de la reconstrucción del templo. Es un nuevo proyecto que los israelitas tenían, y no solamente la reconstrucción del templo, sino que de Jerusalén, sino que también la construcción del muro que iba a proteger a la ciudad. Nosotros podemos ver de que es en la lectura de Esdras, también Esdras y Nehemías aparecen tal vez unos 100 años después de la liberación del pueblo de Judá. Para nosotros, cuando leemos la Biblia, usualmente vamos, digamos, de un capítulo al otro, de una línea a la otra, y es corto tiempo, ¿no?, lo que nosotros vemos, pero la verdad estamos viendo de que el plan de Dios se lleva mucho tiempo. La vida nuestra es pero tan breve, de que muchas veces nosotros no podemos ver ese plan de salvación que Dios tiene, ¿no?, a través de la historia. Solo podemos ver a través de los pocos años de nuestra vida. Y aún así nosotros podemos ver a veces de que sentimos de que todo se lleva tiempo, y de que a veces de que sabemos y que tenemos fe de que Dios está en control de las cosas. No vemos de que las cosas cambian, pero se debe nada más a la brevedad, digamos, de la vida de nosotros. Pero viendo a través del tiempo, por cientos y miles de años, examinando la historia de Dios en la humanidad, nosotros podemos ver cómo su plan de Dios es perfecto y Dios lo lleva a cabo perfectamente. Entonces, Esdras y Nehemías aparecen muchos años después de que Judá es liberado de su cautiverio. Y es una época triste, ¿no?, para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios aún existe, pero existe en otro país. No tienen ellos su propio hogar. Ambos reinos de Israel y de Judá han sido destruidos, y no existe nada más que recuerdos, digamos, en la mente de los ancianos que están en el cautiverio. Perdón, cuesta respirar un poco. Así les parece, ya que están todos lejos, me lo puedo quitar así. Gracias.
Y nosotros, digamos, aquí estamos lejos de nuestros países de origen, ¿no? Podemos nosotros apreciar eso, de que vivimos de recuerdos, ¿no? Así es de que imagínense estos, los jefes de las familias de Judá que estaban en el exilio, se recordaban, ¿no? de qué magnífico era el templo en Jerusalén. Y me imagino que le daba una gran tristeza de cómo su pueblo había sido destruido, el gran templo de Dios y todas sus riquezas que allí existían, ya no existían más. Y luego este hombre, Ciro, es un rey de que les permite a Judá volver a su pueblo. Y yo me recuerdo en el pasado haberles puesto en la pantalla un cilindro. Antes no se había papel, ¿no? Sino que se escribía en unas tabletas así pequeñas. Ustedes saben de que los 10 mandamientos en la película, ¿no? Sale Moisés con unas grandes tablas así de piedra, que es una gran exageración porque un anciano así como él estaba no iba a poder levantar esas grandes piedras, ¿no? Sino que las tabletas en las que se han encontrado son casi así de pequeñas. Y los cilindros que se han encontrado son pequeños también, y ahí en esos cilindros se encuentra toda la historia de estos reyes, de sus conquistas, y también se encuentra un cilindro que se llama el cilindro de Ciro, el cual fue encontrado en unas excavaciones en Babilonia en el año 1879. Y ahí en este cilindro se explica de la conquista del rey Ciro, y que también dice le da la libertad a todos los pueblos que han sido esclavizados por Babilonia, para que todos dice puedan regresar a sus pueblos de origen. Ahí claro, ahí sabemos de la Biblia nos dice de que ahí va también los judíos. Como les digo, esto se encontró ahí como en el año 1879, y eso valida, digamos, la veracidad de la Biblia, ¿no? De que todo lo que la Biblia dice es cierto. Pero antes de seguir, recordemos acerca de la cronología de lo que había pasado. Recordemos que ahí por el año 605 antes de Jesucristo, fue el primer grupo de exiliados que fueron llevados a Babilonia, y la destrucción de Jerusalén y el último grupo que fue llevado de ahí fue en el año 586, donde se destruye el templo. Podemos ver de que son un total de unos 20 años de cuando Babilonia invade Jerusalén y destruye el templo. Ponen ciertos reyes, si ustedes recuerdan, de que estén a favor, digamos, de que lleve a cabo las órdenes de Babilonia en Jerusalén. La Biblia nos dice de que fue Dios, dice Jehová, despertó en el corazón del rey Ciro, rey de Persia. O sea, de que una de las cosas muy importantes de que nosotros vemos en estos libros de la Biblia es de que Dios está en control de todas las naciones de la tierra. Y nosotros nos parece difícil, ¿no? Si yo les preguntara ahora, o le preguntamos a cualquier persona, ¿ustedes creen de que Dios está en control ahorita? Nosotros es nuestro microcosmo, ¿no? Y vemos de que todo está, les digo, es un caos que vemos, ¿no? Con este virus, esta pandemia, protestas,
violencia, guerras, etcétera. Pero nosotros, como yo les explicaba, solo podemos ver un poquitito, digamos, en la historia de la Biblia. No podemos ver, es difícil ver todo el panorama, ¿no? De cuando las cosas nos están pasando a nosotros. Parece de que las cosas estuvieran fuera de control. Pero la Biblia, en los últimos libros del Antiguo Testamento, nos recuerda constantemente de que Dios está siempre en control de toda la situación, de que Él no ha perdido, digamos, el control de nada. Y a nosotros nos da felicidad de ver eso, ¿no? Cuando nosotros vemos eso y nos, ¿cómo les dice? Nos alienta. Hoy día en el trabajo, por ejemplo, han desarrollado unidades nuevas de psicología, para ayudarle a los empleados, ¿no? Que están sufriendo mucho durante esta epidemia, y de que algunos no pueden ver, están muy ansiosos por todo lo que está pasando. Y en el cristianismo, a nosotros la Biblia, Dios dice, no se preocupe, yo sé de que están viendo todo como que si no hubiera nadie en control de esto, pero no, miren a través de la historia y vean de que yo jamás he perdido ese control. Así de que especialmente estos, los últimos libros del Nuevo Testamento, eso nos recuerdan. Y lo que salemos acá en Esdras, lo que habíamos leído, es nada más la confirmación de lo que antiguamente se había profetizado ya. Aún eso se había profetizado, porque en Isaías 45:1, Isaías nombró a Ciro por nombre, de que él iba a dar libertad a los judíos para que regresaran a su tierra. Y cuando uno está sufriendo, a veces uno se olvida de las promesas de Dios, ¿no? Y las promesas de Dios es un poco difícil como le digo, de creer cuando el sufrimiento está pasando. Y nos queda a nosotros de agarrarnos fuertemente a esas promesas que Dios tiene para nuestra vida, a pesar de que uno no pueda entender los planes de Dios. Porque muchas veces es imposible en nuestros sufrimientos ver de que Dios esté obrando aún en el sufrimiento, en la vida no solamente de las naciones, sino que en la vida de cada cristiano. Pero nuevamente Dios había profetizado ya a través de Jeremías de que el pueblo de Dios iba a ser liberado después de cierto tiempo. El tema dominante en Jeremías es, como les decía, Dios controla todas las naciones. ¿Qué creen ustedes ahora al ver todo esto? ¿Creen que Dios está aún en control de todo esto? Amén. Oh. Sí, ¿verdad? Y eso nos da una gran alegría a nosotros. Me imagino de que cuando los exiliados estaban en Babilonia, tal vez ellos no creían de que Dios estaba en control de toda su vida, de todo Israel. Me imagino de que, bueno, si ustedes se recuerdan, no había ni escrituras. Las escrituras habían desaparecido, y fue hasta cierto tiempo después de que uno de los líderes judíos encontró copias de las escrituras. Dios había preservado, digamos, para su pueblo aún las cosas que antiguamente habían estado escritas. En fin, este hombre Ciro decreta de que los judíos pueden volver a
a su tierra y a adorar a su Dios y reconstruir su templo, y les regresa gran parte del tesoro de que ellos les habían quitado. Pero una cosa de que no vemos ahí es de que les regresa a los judíos es el arca del pacto. No se sabe qué pasó con esa arca del pacto. Sí, por favor vean Esdras. Esdras 3:8. De 8 al 13. Dice: colocaron el altar sobre una base por temor a los pueblos que los rodeaban, y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecieron holocausto al Señor. Celebraron con toda solemnidad la fiesta de las entramadas. Como está escrito, y diariamente ofrecían holocaustos al Señor, conforme a cada celebración y cada cosa en su día. Además, los holocaustos diarios, las fiestas de Luna Nueva y todas las fiestas solemnes del Señor, como también las escrituras, como también los sacrificios espontáneos y las ofrendas voluntarias para el Señor. El pueblo empezó a ofrecer holocaustos desde el primer día del séptimo mes, aunque todavía no se había echado los cimientos del templo. Luego se contrataron a albañiles y carpinteros y les proveyeron de alimentos, bebidas y aceite, y también transportistas de Sidón y de Tiro, para que trajeran por mar hasta el puerto de Jope madera de cedro de monte Líbano, conforme ordenado por el rey Ciro de Persia. Leemos hasta el 13. En el segundo mes del segundo año de haber llegado al templo del Señor en Jerusalén, comenzaron a construir del templo Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, sus parientes sacerdotes y levitas, y todo el pueblo que había regresado de la cautividad de Babilonia a Jerusalén, para supervisar el avance de la obra en el templo. Escogieron a los levitas a mayores de 20 años. En la supervisión también tomaron parte Josué y sus hijos y parientes, Cadmiel y sus hijos, a todos ellos descendientes de Judá. Los hijos y parientes de Enadad, que eran levitas, todos ellos supervisaban cuidadosamente el avance de la construcción del templo del Señor. Mientras los albañiles echaban los cimientos del templo, llegaban los sacerdotes con sus vestiduras y sus trompetas, y los levitas descendientes de Asaf con los platillos de bronce, y alababan al Señor según había ordenado el rey David de Israel. Y entonces entonaban alabanza de gratitud al Señor y decían: Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna. Y todo el pueblo unánimemente alababa a Dios con júbilo al ver cómo se echaban los cimientos del templo del Señor. Muchos sacerdotes y levitas y jefes de familias, ya ancianos, que habían conocido el primer templo, lloraban a voz en cuello al ver cómo se echaban los cimientos del templo, mientras otros gritaban de alegría. Era tan fuerte el rumor que se escuchaba desde lejos, que la gente no podía distinguir el llanto de los gritos de alegría. Wow. ¿Ustedes recuerdan de hermana Belén? Hermana Belén regresó a su país después de mucho tiempo de estar acá. Y digamos, le enviamos mensajes y decimos: hermana, ¿cómo está? ¿Cómo está todo por allá, no? Y nos cuenta ella está comenzando a rehacer su vida nuevamente, después de tantos años de haber estado acá.
de cómo volverse a reintegrar, digamos, a la sociedad a la que ella pertenecía antes, ¿no? A conocer gente, a vivir, a cómo hacer su vida. Y tiene, ¿cómo le dicen? Mixed emotions, ¿no? Acerca de haber estado acá por tanto tiempo, haber dejado la costumbre que ella tenía y regresar nuevamente a las cosas, digamos, a volver a hacer las cosas que antes hacía en su país. Y es un poco difícil. Así es de que vemos acá de que muchos de los ancianos, los jefes de las familias, habían regresado. Y regresan a un país de que está totalmente destruido. Y tienen que volver a reconstruir sus casas, a ver, digamos, cómo van a comer, a hacer sus cosechas. Ya tal vez llevaban consigo mismo, después de 70 años, cosas de que habían ellos agarrados en un país extranjero y que tal vez estaban practicando ya y tenían que dejar todo eso atrás. Volver a hablar de diferente manera. Yo cuando voy a mi país, a veces digo cosas de que la gente no me entiende, porque ya uno aprende a hablar un Spanglish aquí, ¿no? Así de que imagínense, después de 70 años, los ancianos ya tenían diferentes costumbres también. Otra cosa de que dice ahí de la lectura es de que había mucha alegría, ¿no? Pero también había tristeza, había lágrimas, porque los ancianos se acordaban del esplendor que había habido de ese, me imagino, de ese gran templo, del primer templo, y ahora comenzar a hacer las bases del nuevo templo y ver de que era mucho más pequeño del antiguo. Así es de que no solamente se sentían bien de que estaban renovando todo, ¿no? Sino que también de qué tan diferente iba a ser este nuevo templo. Ustedes han leído mucho este libro, y ¿qué es una de las cosas que pasa ahí? ¿Cómo responde la gente de alrededor de los judíos? ¿Cómo responden a ellos? Hay mucha oposición, ¿verdad? No los quieren. No quieren que construyan. No quieren que construyan el templo. No quieren que construyan las paredes. Y ponen una gran oposición a ellos. Y a pesar de que ellos están felices de que van a volver a hacer esto, se llevan muchos años antes de poder comenzar. ¿Qué pasa en nuestra vida cristiana? Siempre, no solamente vida cristiana, digamos personalmente, sino también como iglesia. Donde quiera que exista, ¿qué hay? Hay oposición. Hay siempre oposición, hay siempre de que cosas, digamos, hay en nuestra vida personal y también en la vida de la iglesia, que siempre ha existido oposición, pero una de las cosas de que no podemos ver en nuestra corta vida humana, digamos, es el inmenso plan de Dios. Para nosotros queremos ya, ¿no? Especialmente en esta sociedad en que vivimos, de que es como el fast food, ¿no? Todo lo queremos ya así rápido, y somos impacientes, y Dios tiene mucha paciencia. Tiene paciencia no solo con nosotros mismos en la vida de nosotros, sino que tiene paciencia también con todo el mundo. Así es, y nosotros no podemos ver, digamos, solo podemos ver en la vida del momento, ¿no? De que a veces queremos que Dios actúe en nuestro tiempo acá, pero vemos de que Dios es su maravilla, ¿no? Él
Él lleva a cabo su plan. Y hemos visto a través de estas par de semanas, unas 4 semanas, que hemos visto todo el Antiguo Testamento, pero hemos visto rápido. Y hemos visto de cómo Dios desde el principio ha tenido un plan perfecto y a través de los siglos Él lo ha llevado a cabo. De que Él perfectamente lo ha llevado a cabo. Y nos da confianza también de ver de que a pesar de que en nuestra vida nosotros no podamos ver las cosas realizadas que nosotros quisiéramos, digamos, Dios va a seguir con su, digamos, con su plan perfecto, ¿no? Tal vez sus hijos, sus nietos van a ver otras cosas maravillosas que nosotros no hemos podido ver. Y bueno, finalmente durante el reinado de Darío fue que se terminó la construcción del templo, del segundo templo, en el año 515 antes de Jesucristo. Y esto fue profetizado por Jeremías en Jeremías 25, 12 al 14. Ahora pasamos a otro profeta del Antiguo Testamento, quien se llama Nehemías, ya que el templo había sido construido. También otra cosa de que se debía reconstruir en la vida de cada uno de los judíos era su vida espiritual. Y Nehemías es este líder de que no solamente era un hombre que, digamos, tenía esos rasgos de liderazgo, pero más que todo era un hombre que había sido llamado por Dios a ser líder de su pueblo. Hoy día hay muchos líderes, muchos, digamos, de la iglesia. A veces dudamos, ¿no?, de su llamamiento, de su liderazgo. Pero el verdadero líder espiritual hay veces que nosotros podemos ver que dice, no, es que ese hombre es llamado por Dios. No, uno puede ver exactamente qué tipo de líderes son, ¿no?, para la iglesia. Y este hombre Nehemías era un hombre, como les digo, que fue llamado por Dios. ¿Qué sabemos de él? Es de que él regresó a Jerusalén y fue uno de los gobernantes de Jerusalén ahí por el año 444 antes de Jesucristo. O sea, de que fue unos 75 años, imagínense, después de la construcción del templo. Así es de que ya las familias que habían regresado desde Babilonia nuevamente a Jerusalén ya habían muerto. Y los jovencitos que tal vez regresaron, digamos, ya estaban ancianos. 75 años después de la construcción aparece este hombre Nehemías. ¿Y cómo encuentra Jerusalén cuando él llega allá? Lo encuentra en ruinas. No solamente la ciudad y en ruinas, sino que también espiritualmente el pueblo nuevo, las nuevas generaciones también están en una ruina espiritual. Antiguamente las paredes, digamos, eran muy esenciales. Las paredes, los muros, porque representaban seguridad y que representaban la estabilidad de una ciudad. ¿Qué pasa hoy día cuando a un vecino o a ustedes en sus casas se les cae ¿cómo se llama? El cerco, fence? Se pasan los animalitos para el otro lado. Imagínense qué pasa, ¿no? Y no solamente eso, sino que tienen miedo también de que en la noche se meta a alguien y en fin, ¿no?
y nos apuramos nosotros a reconstruir ¿cómo se llama? Las cercas, gracias, alrededor de las casas. No solo eso, sino que yo me veo cuando se le caen a los vecinos y las tienen tiradas al lado, ¿no? Y digo, ay, sí, qué feo se ve esto, ¿no? Que estos vecinos que tal vez no tienen para, ¿cómo se llama? Para construir su cerca, ¿no? Y imagínense para Israel, para el pueblo de Dios que no tenía muros alrededor de su ciudad, era el hazme reír de todos los pueblos alrededor de ellos. Y este es el pueblo de Dios que no tenía muros alrededor de ellos para que los protegiera. Y este hombre Nehemías llega, digamos, y ve este gran problema, ¿no? Sí, por favor leen Nehemías 6. 15 al 16. Si alguien lo tiene antes que yo, por favor lo lee. Nehemías 6, 15 al 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Gracias, hermano. ¿Qué ha pasado ahí? Ya, digamos, una de las cosas es de que el muro ya ha sido construido. Y antiguamente, antes de eso, si ustedes se recuerdan, los pueblos alrededor de Judá habían enviado nuevamente al rey de Darío quejas de que dicen, oye, mire, esto es lo que están haciendo, no debería, esto es ilegal, no lo haga. Y le envían una carta y le dice, parece que examinan los récords anteriores que tenían en la ciudad y ven de que los judíos les habían dado autoridad de hacer esto, y le dicen, ¿saben qué? No solamente ustedes les van a ayudar a hacer los muros, pero también les van a dar el dinero para que lo hagan. Así es de que por haberse estado quejando, no solamente los voy a poner a trabajar, sino que también les voy a subir sus impuestos para que sus impuestos paguen por la reconstrucción del muro. Y así es de que así se lleva a cabo la reconstrucción del muro del segundo templo. Y que me imagino con qué efectividad y con qué velocidad lo hicieron, ¿no? Porque ustedes ven cómo los muros, ahora hay poquito, ¿no?, de lo que queda de los muros de Jerusalén, y son una magnífica construcción, unas piedras inmensas que a saber cómo las subieron y las pusieron alineadamente, digamos, perfectamente. Y los pueblos alrededor, ¿qué es lo que dicen ellos cuando ven esto? Temieron. No solamente temieron, sino que ellos dijeron, esto es obra también de Dios. ¿Cuál es
la estrategia, bueno, le mencionaba de que a todo paso, ¿no? Los pueblos alrededor de Judá, ellos no les querían ayudar, sino que siempre ponían tropiezos para que la obra de Dios se llevara a cabo. ¿Y cuál es la estrategia del enemigo hoy? Lo mismo, igual, poniendo trabas para que la obra de Dios continúe adelante. Amén, así es. Siempre vemos trabas. Siempre vemos trabas, aún en nuestro microcosmos, acá donde vivimos nosotros. Vemos las luchas espirituales que están pasando. La estrategia del enemigo es no solamente de causar divisiones, digamos, en el país, sino que aún causar divisiones en la iglesia misma. Y nosotros debemos de estar siempre alerta para no ser parte de esas divisiones, de mantener siempre nuestra mirada en nuestro Rey, así como antiguamente las otras clases nos decían, ¿no? De que sí, Dios pone hombres y quita hombres, es cierto, pero no es nuestra mirada en ellos, sino en el Dios Todopoderoso quien nos usa. Amén. Y a ellos debemos, digamos, a Él debemos de seguir, a Él debemos adorar, y a Él debemos de darle toda la gloria y honra, no al hombre, sino solamente a Dios. Luego el último libro de la Biblia es el libro de Malaquías. Otro hombre que fue llamado por Dios para reformar a su pueblo. Malaquías no solamente era un sacerdote, sino que también era un profeta. Luego de que el templo y los muros habían sido hechos, Malaquías llega, digamos, para reconstruir la vida espiritual del pueblo de Dios. No solamente se preocupa por la vida espiritual del pueblo de Dios, sino que también es de seguir advirtiendo de que hay un juicio por desobedecerlo. También le recuerda no solamente un juicio, pero lo mejor de todo es de que le da esperanza porque hay un Mesías del pacto. El Malaquías, es el libro final del Antiguo Testamento, y luego de Malaquías encontramos, ¿cuál es el siguiente libro después de Malaquías? Mateos. Nosotros lo único que hacemos es agarrar la página y ver al otro lado, y ahí está Mateos. Sin embargo, entre Malaquías y Mateo pasan más de 400 años. ¿Okay? Y esos 400 años tal vez la gente creía, o los judíos tal vez creían, ¿dónde está Dios? Pero Dios aún ahí estaba trabajando para traer de esa nación al Mesías prometido. Finalmente quiero recordarles de que así como Dios nunca olvidó, ni olvida, ni olvidará a su pueblo a través de todo el tiempo, Él siempre levantó líderes y profetas para recordarle a su pueblo de que se mantuvieran fiel a Él. Hoy día también Dios nos habla a cada uno de nosotros de que como herederos de un nuevo pacto, nosotros también debemos de mantenerlos con Dios, no descarriarnos, tener fe en Él, a pesar de que no podamos en nuestra corta vida ver el magnífico plan de Dios, de que se lleva mucho tiempo. Dios es paciente, Dios es clemente. Amén. Y no hay nada que se interponga, digamos, en su plan de salvación que Él trae a nosotros por medio de su Mesías prometido. Y recordemos de que nuestras vidas son difíciles. La vida no es fácil. Pero aún así, en nuestras dificultades, Dios está con nosotros, no nos abandona. Y así es de que confiemos en Él y sometámonos a su voluntad. Amén.
Así es que hermanos, Dios me los bendiga, que tengan un feliz día.